En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el programa 179, que se emite desde Moniquirá, Boyacá, Colombia. Inicialmente para las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, y ahora con los medios tecnológicos va por YouTube a cualquier rincón del mundo donde tenemos paisanos, amigos de estos pueblos para que también lo recuerden y no se olviden del origen de su tierra. Bueno, hemos hecho ya, como lo estamos diciendo, 179 programas con diversidad de entrevistas, con diversidad de actividades que hemos presentado con el ánimo de entregarle aportes, principalmente a los niños, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que conozcan su pasado y también escuchen nuevas propuestas con otros horizontes por venir. Hemos entrevistado estudiantes, maestros, rectores, políticos, empresarios, hasta un ermitaño que lleva 1100 visitas por YouTube, gente de la cultura, médicos, arquitectos, campesinos, gente de acción comunal, abogados, músicos, ingenieros, jóvenes, religiosos. También hemos entrevistado a vendedores ambulantes, a mujeres indistintamente, de diferentes edades, ¿no? Todas pensando en que, y lo han hecho muy bien, entregándole extraordinarios aportes a las comunidades de esta región de La Hoya, del río Suárez, que integra y es límite de Boyacá y Santander. Y así como hemos hablado de estos entrevistados, hoy tenemos a una invitada muy especial, moniquireña, pues con otra especialidad que uno a veces ni la conoce por estas regiones, que es la relacionada con las ciencias políticas, la politología. Entonces vamos a hablar con Laura Marcela Acuña Santamaría, moniquireña, politóloga, a quien le damos la bienvenida a este programa de Diálogo a la Cumbre Televisión 179. Laura. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y toda la teleaudiencia que está siempre aquí conectada en Diálogos La Cumbre y a la Asociación La Cumbre por invitarme a este espacio tan importante para toda la región, donde se promueve la cultura, el deporte, la literatura, la ciencia, y todo este ejercicio comunitario que hacen desde el programa y desde la asociación, que permite construir territorio, apropiación del territorio. Y pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz, honrada y orgullosa de estar aquí con ustedes para hablar un rato sobre muchas cosas que nos inquietan a mí como politóloga, al profesor Juvenal como un investigador, activista por muchos años que conozco desde muy chiquita, y pues para mí es un honor, como decía antes, estar aquí con ustedes para conversar un rato sobre varios temas con los que he venido trabajando y que son muy afines a todo el trabajo social y comunitario que hace la Asociación La Cumbre y el programa Diálogos La Cumbre.
No, gracias Laura Marcela por la participación en este programa. El honor es nuestro de saber que podamos entrevistar a una persona joven, académica, que le ha venido haciendo bastantes aportes desde sus lugares de trabajo, pues a las comunidades, a la cultura, a los mismos desarrollos de programas en donde ha venido laborando. Laura Marcela, bueno, en la presentación hablaba de la ciencia política, la politología. ¿De qué se trata esa disciplina que en términos generales es muy desconocida para tantos por estas regiones, ¿no? Bueno, la ciencia política es la ciencia que estudia la práctica o el accionar de la política con P mayúscula, o sea, es decir, de los actores políticos. Y pues está relacionada en las áreas de las ciencias humanas y como muy jocosamente decimos los politólogos, sabemos de muchas cosas y al final como que no sabemos ni somos expertos en nada porque la ciencia política tiene todas las áreas de las humanidades involucradas, la economía, la filosofía, la sociología, la antropología, que permiten al politólogo hacer análisis de coyunturas, digamos, hacer análisis del accionar público y político de el objeto de estudio que se está tratando. Hay diferentes ramas de la ciencia política, hay diferentes ramas como las relaciones internacionales, el marketing político, análisis de coyuntura, participación ciudadana, análisis de coyuntura, ya había dicho, resolución de conflictos y pues lo que hace uno como politólogo es tomar diferentes variables de todas estas componentes de las humanidades para hacer análisis y como pronóstico de lo que pasa con un actor o un accionar político en la vida de lo público. Eso es básicamente la ciencia política. Tiene otras ramas muy académicas, pero también tiene otras ramas que es un poco por donde yo como que me he enfocado en mi ejercicio profesional, que tiene que ver con la gestión pública, con el ejercicio del gobierno, y pues ahí digamos que he intercalado mi carrera o como mi ejercicio profesional en el tema de la gestión pública. Tengo una especialización en gobierno y gestión pública y pues tiene que ver con todo el ejercicio de la formulación de las políticas públicas, que en última son las hojas de ruta que usan los gobiernos para echar a andar sus programas de gobierno, ¿sí? Entonces, digamos que yo he estado como entre la formulación de políticas públicas en el ámbito de las políticas públicas, pero pues también un poco con ese sentir ciudadano. Me gusta hacer mucho análisis de coyuntura. El marketing político también es algo que me gusta y por ahí también en el ejercicio de la formulación de las políticas públicas le meto un poco de marketing político y pues más o menos así a vuelo de pájaro, eso es ser politólogo. No, bien interesante, quedamos supremamente entendidos en la materia. Ahora, Laura Marcela Acuña Santamaría, moniquireña, hija de Carlos Acuña y Lilia Santamaría, ¿no? Grandes amigos de esta casa. Y Laura, para llegar a ser politóloga, ¿cómo fue su récord de estudios? Comenzó aquí en Moniquirá y cómo llegó hasta la universidad y las especializaciones. Bueno, pues yo estudié la primaria en Moniquirá, en la escuela anexa, como todos los de mi generación, en la escuela pública, y el bachillerato lo empecé a estudiar en el Colegio de la Presentación en Tunja y terminé en el Colegio Cooperativo de Barbosa, el bachillerato en el año 2000, y ahí pues yo... yo no podría hacer otra cosa que politóloga. Me presenté a la Universidad Javeriana
pasé en la Universidad Javeriana y empecé a estudiar ciencia política y luego hice la especialización en gobierno y gestión pública en la misma Universidad Javeriana. Y pues llevo alrededor de ya casi 15 años trabajando mayoritariamente en el distrito, en la alcaldía de Bogotá. He trabajado en varias entidades del distrito pues en el ejercicio que te comentaba ahora, con mucha relación en la implementación de políticas públicas, en la formulación e implementación de políticas públicas. Y pues cuando empecé a estudiar ciencia política no sabía bien qué estaba estudiando, por lo que tú dices, es una carrera que no es tan conocida. Mi papá como hasta cuarto semestre me decía cada vez que iba a pagar el semestre que si estaba segura de lo que estaba estudiando o que si me quería cambiar a derecho. Creo que pues tal vez por mi temperamento sí hubiera podido estudiar derecho, pero no, creo que esta carrera me permite hacer algo que a mí me gusta y es como el análisis estratégico de muchas variables y creo que por eso pues de alguna manera me ha ido bien en el ejercicio de mi profesión. ¿Cómo llegué a la ciencia política? En el colegio nos hicieron una inducción como de preuniversitario y ahí, como en el test que le hacen a uno, me dijeron como usted está en las humanidades, eso sí, usted es de las humanidades, a diferencia de mis hermanas, que una es economista y la otra es administradora de empresas, me dieron como varias opciones, antropología, sociología y ciencia política. Y pues ahí tomé la decisión de estudiar ciencia política porque en la Universidad Javeriana solo había ciencia política, no había sociología ni antropología. Entonces así tomé la decisión y ya soy politóloga hace 15 años. Y viene en el ejercicio de la especialidad, ¿no? También dentro de lo que conocemos por esta región, creo que es una de las pocas politólogas como mujer que tiene además un gran valor que se conozca. Entonces, muy interesante esa carta de presentación que ha realizado para este programa Diálogo la Cumbre, y vamos entonces a conversar en el desarrollo de sus investigaciones, de sus trabajos, de sus producciones, de sus escritos. Lo vamos a hacer un tanto más adelante y en un primer corte de este programa de Diálogo la Cumbre Televisión. No se retiren y ya regresamos. Volvemos al programa de Diálogo la Cumbre de Televisión 179. Estamos hablando con una politóloga y en estos tiempos de la pandemia que cobijó a todo el mundo y ha generado una serie de dificultades y hasta de crisis, ¿no? A veces se dice que es bueno que se presenten las crisis, que se profundice sobre las crisis para salir de las cenizas y plantear nuevas cosas al mundo, a los pueblos, a las regiones, a estos municipios. ¿Cómo ha analizado esa temática de la crisis generada por la pandemia, Laura? Pues mira, yo hace poco escribí un artículo que lo llamé La pandemia, volver a lo elemental, y creo que fundamentalmente esta crisis mundial o esa parálisis mundial nos podemos hacer un análisis desde dos ópticas. Una desde la catástrofe, de la crisis económica, social, de la pobreza que sí está ocurriendo, ¿cierto? Y otra desde un panorama más alentador de ver cómo reflexionamos como humanidad para poder recomponernos como sociedad y como humanidad y entender que esto tiene que ver con un aprendizaje y así, digamos, lo concibo yo, para restaurar
la naturaleza, para restaurar el planeta en el que vivimos, que es nuestro hogar, un poco basado en la filosofía del buen vivir, que lo que busca es eso, volver a la naturaleza, respetar la madre tierra, como dirían los indígenas, y creo que por ahí es donde, digamos, países en vía de desarrollo, subdesarrollados como Colombia o países de Latinoamérica, deberían pensarse y repensarse cuál va a ser su modelo y su nuevo statu quo frente a un ejercicio de pospandemia, y los estados de esta región deben pensarse unos nuevos modelos que evidentemente no corresponden a los de países desarrollados y que hemos copiado a partir de modelos económicos como el capitalismo, que hacen que en sociedades como la nuestra se fracturen más aún las sociedades, haya más margen de miseria, más población en el margen de miseria y más población con concentración de la riqueza. Y pues eso genera una fractura social que nos va a regresar sin duda muchos años en lo que ha avanzado en políticas sociales la región, Colombia y la región. Entonces yo considero, y justamente eso era lo que planteaba en el artículo que escribí para un portal web que se llama La Línea del Medio, es justamente encontrar las oportunidades que nos brinda la pandemia y volver a lo elemental, a lo esencial, al respeto de la naturaleza, de la tierra, de los animales, de volver a constituirnos como comunidades, desde el cooperativismo, para que podamos salir de esta crisis económica que evidentemente ya se siente y que está ya alimentando una efervescencia social que va a terminar, si no es bien entendida por el Estado, a mi juicio, en un resurgir de la violencia en Colombia. Entonces, yo considero que desde ese enfoque del buen vivir, desde esa filosofía del buen vivir, países como Colombia pueden mitigar los efectos de la crisis económica que sin duda pues va a dejar la pandemia. Ahora, Laura, pues esta pandemia eh, descubrió como el agua tibia, como se dice, ¿no? Los niveles de desarrollo, entre comillas, que ha venido teniendo el mundo a nivel global, donde se ha caído en el consumismo, en la contaminación de los ríos, de los mares, ¿no? De las regiones. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer en su visualización, Laura? Pues yo a veces creo que tengo una visión romántica del asunto, pero creo que sí es por lo menos un buen comienzo para que las comunidades se reorganicen en la defensa principalmente de los ecosistemas y del planeta, porque sí, como tú lo decías hace un momento, esto nos ha mostrado que la naturaleza necesitaba un respiro, y de alguna manera, y habrán algunas explicaciones ancestrales que nos dicen que efectivamente el planeta colapsó y de alguna manera necesitaba respirar para mostrarnos desde lo elemental y lo simple que necesita reverdecerse. Sí, entonces todas estas imágenes que nos ha mostrado el mundo en el tiempo de la pandemia, donde vemos delfines, tiburones que se acercan a las playas que han sido contaminadas, invadidas por barcos, etcétera, como desde un lenguaje tan elemental, que es lo que dice la filosofía del buen vivir, nos muestra que lo que nos está pidiendo es respeto por otras especies que habitan este territorio al igual que nosotros. Yo considero que eso es lo principal, que estas nuevas generaciones de niños que vienen en el colegio, esto les va a marcar la vida, y que hay un reto muy importante desde la escuela para mostrar qué es la defensa
del medio ambiente o del ambiente o del planeta, de la naturaleza, en todas sus expresiones, no solamente porque hace unos años se hablaba los ambientalistas hablaban de la defensa del medio ambiente como solamente, digamos, la no contaminación por las emisiones de los carros o la no tala de árboles. Creo que ya se ha ido avanzando más allá y es la defensa de todas las especies, ¿no? Como lo viene señalando Laura, pues son crisis generadas por el neoliberalismo, el capitalismo desaforado a nivel mundial, y cómo potenciar otras propuestas, lo que se conoce como mercados locales, o la economía solidaria, o la producción comunitaria, o los pequeños emprendimientos. ¿Qué nos podría aportar en ese sentido, Laura? Pues yo creo que eso ya se ha empezado a dar y que justamente el sistema económico tradicional ha venido dándose cuenta de ello, y es que ya hay un resurgir de estas pequeñas cooperativas, de estas pequeñas asociaciones de campesinos que producen la tierra, que a través del trueque, inclusive, ya hay unas transacciones de comida y que permiten potenciar la soberanía alimentaria en las regiones, que para mí es muy importante. Yo creo que ahí es muy importante que los gobiernos locales potencien este tipo de asociación comunitaria que además tiene un rescate ancestral de las prácticas de cultivo responsable, de semillas ancestrales no modificadas, pero yo creo que el reto está en los gobiernos locales, porque si esperamos que sea desde una política nacional, pues va a ser muy difícil, y creo que se ha venido dando con toda esta nuevas ciudadanías que le apuestan a esto, con todos esos, por ejemplo, mercados campesinos que hay en las regiones, donde hay un intercambio de comida sana, natural, que se debe potenciar, que se debe financiar, y que además tiene el reto de traer toda esta población que, por ejemplo, se ha ido a las ciudades desplazadas por la violencia, y que están engrosando las franjas de pobreza y la periferia de las ciudades, que es gente con vocación agrícola en su gran mayoría, recuperarlas, que retornen a sus territorios y reactivar la economía del país desde la vocación que tiene este país, que es agrícola, no al servicio de las multinacionales, no al servicio de la explotación de la tierra sin piedad, como los grandes cultivos de palma o de arroz, que además acaban con la selva, o todo esto todas esas grandes extensiones de tierra que talan los árboles para meter ganadería, sino desde esta concepción de una economía solidaria, desde una economía cooperativista que junte a las comunidades. Sí, reflexiones bien profundas que viene haciendo Laura como politólogo, para que la audiencia, para el auditorio que tenemos en Diálogo de la Cumbre Televisión, luego allí en la sala de cada una de sus casas, las reflexione, las piense y las ponga en práctica. Vamos a seguir a hacer una segunda pausa y ya continuamos con Laura Marcela Acuña Santamaría. No se vayan, ya regresamos. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión en este programa 179. Hay una temática que está al orden del día, a pesar de 2 o 3 años que se firmó el proceso de paz con las FARC,
que generó todo un debate nacional y todavía continúa. Hay unos incrédulos, otros que lo apoyaron, hay dificultades frente a los acuerdos y un capítulo muy importante que dejó ese acuerdo firmado fue relacionado con una posible reforma agraria. Aquí en Colombia se ha hablado ya de varias reformas agrarias, ¿no? De Carlos Lleras Restrepo, una firma que se hizo por allá en el Tolima, que no se cumplió. Los senadores presentan una serie de propuestas y con esta firma del acuerdo, prácticamente a lo que menos se le ha dado importancia por parte del gobierno ha sido al apoyo a las comunidades campesinas. En esta pandemia, pues fíjese que se ha hablado mucho de ellos, no ha llegado la contaminación mucho a los campos, pero el apoyo que se le brinda a los campesinos casi es mínimo. ¿Cómo una politóloga hace el análisis de esta situación, Laura? Pues mira, yo comparto contigo esto de un país que está polarizado y que prácticamente 50-50 apoyan o no el acuerdo de paz con las FARC, que como todos los acuerdos de paz pues son imperfectos, pero digamos que este modelo que se implementó aquí en Colombia tiene mucha referencia con el acuerdo de paz de Irlanda, que de alguna manera ha sido exitoso y que ha perdurado en el tiempo. Y aquí tomamos muchas de las, digamos, de ese modelo de resolución de conflictos que se implementó y que se aplicó en Irlanda, fue tomado acá, digamos, con todas las particularidades que puede tener un país como Irlanda o un país como Colombia, pero pues, que es un avance importante y que de alguna manera nos estaba llevando a ser un país reconocido internacionalmente por empezar a buscar estrategias, digamos, de orden social, de política social que pueda, digamos, resarcir todos estos conflictos sociales que ha tenido el país que nos llevaron a un alza, o sea, a que la gente se alzara en armas por la falta, digamos, por la falta de condiciones sociales para la gente, fue, digamos, como los inicios de la guerra, digamos, de las guerrillas en Colombia. En ese inicio de las guerrillas, digamos que tenían todo una lucha social basada en los derechos humanos, que se fue a lo largo del tiempo, digamos, tergiversando y que pues involucró prácticas como el secuestro y narcotráfico, que hizo que Colombia entrara pues en una dinámica de guerras de guerrillas, de lucha contra el terrorismo. Digamos que todo este recuento para decir que este acuerdo de paz en todos sus puntos uno puede ver que de alguna manera abre un diálogo social y reconoce el Estado reconoce todas estas falencias que hay en la prestación o en la garantía de derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra. Y pues creo que en principio es un avance muy importante que quedó firmado a finales del gobierno anterior y que este gobierno, si bien ha tenido que seguir implementando los PEDET, porque pues están dentro de un acuerdo que firma el Estado, no un gobierno, sino el Estado, se convierte en una política de Estado, pues de alguna manera no le ha dado el énfasis que debería darle y que a mi juicio es un poco lo que está recrudeciendo la violencia, rearmando grupos ilegales como el ELN en el Catatumbo, rearmando grupos paramilitares, digamos, porque no se ha visto con claridad una política, una postura del Estado, del gobierno, frente a la implementación de estos acuerdos, porque se ha digamos que
enfatizado en que, pues, que como ganó el no, y ahora el partido de gobierno, digamos, el partido de gobierno no estaba de acuerdo con los acuerdos de paz, pues generan este tipo de fracturas que los únicos que se perjudican no solamente son los de las FARC, sino es la sociedad en general, porque estamos retrocediendo en llevar educación, en llevar salud a las regiones que han sufrido la guerra pues, por más de medio siglo en Colombia. Ahora, Sobre la reforma agraria. sí, la reforma agraria, ahí en esos términos de la reforma agraria, ¿no? Que es como una distribución a los campesinos que elaboran la tierra, entregándoles insumos, entregándole pertenencia, porque ellos saben cultivar. Se habla Exacto. en alguno de sus escritos de las granjas cosechadas responsablemente. ¿Cómo promover esa política a nivel del campo, Laura? Sí, yo creería que esto, como te decía anteriormente, debe ser impulsado por los gobiernos locales, que los gobiernos locales identifiquen las comunidades que tienen vocación agrícola, que tienen un sentido de pertenencia en el territorio y brindarles estos espacios para que hayan cultivos orgánicos, responsables de consumo, capacitar a las comunidades en el ejercicio de cómo cultivar la tierra de manera responsable. Creo que el reto está ahí y es allí donde finalmente se va a implementar los acuerdos de paz en las regiones, desde un enfoque territorial, porque si esperamos que sea desde una política nacional va a ser muy compleja. Una reforma agraria en el sentido amplio de la palabra no la veo en el mediano plazo en Colombia. No creo que sea viable aún y que si bien hay ¿me estás escuchando? Si bien hay todo un movimiento también agrario que está trabajando por esto, pues yo creo que por lo menos en este ejercicio de mitigar los efectos económicos de la pandemia, debe hacerse desde los gobiernos locales, desde las alcaldías locales, desde las gobernaciones, desde las asociaciones de campesinos que son muy fuertes en todo el país y yo creería que es por ahí. Perfecto, ¿no? Esa es son políticas alternativas, sobre todo como para distribuir los acuerdos con los recursos que definió el acuerdo de paz para que en las provincias, en las aldeas, en las regiones, en las veredas, pues el campesino raso tenga el apoyo necesario de parte del Estado. Bien interesante esta serie de propuestas. Vamos a hacer una tercera pausa, Laura, y ya continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión. Continuamos el diálogo de la Cumbre Televisión en este programa tan interesante y las reflexiones propiciadas por la politóloga Laura Marcela Acuña Santamaría. Bueno, Laura, como su tiempo de profesional en todas las investigaciones, en todas las asesorías, en todo su sistema de contratación, ha abordado muchos temas. Le ha tocado vivir situaciones también un tanto difíciles, preocupantes, que ocurren en la sociedad y los politólogos tienen que abordar, darle, digamos, como línea a los políticos, a los gobiernos locales, a las administraciones, para que reorienten su accionar, para que los lleven a los planes de desarrollo de los municipios, que esas son de las funciones que cumplen los politólogos y los filósofos que tienen que aportarles nuevas ideas a la sociedad. En estos días, además de la pandemia, se presentó un fenómeno que de pronto no es el único. En años anteriores han ocurrido también situaciones en el conflicto, y en este caso con la policía, a raíz de
la acción que tuvieron allí en Bogotá dos policías con un joven abogado, y bueno, eso suscitó una polémica de carácter nacional. Pero ahí habría que reflexionar un poco más profundamente sobre la estructura de la policía. Es un organismo de carácter civil, cuál es su función, cuáles son los roles que debe cumplir. Para eso, al generar la intervención de Laura, invitamos a la gente a que nos enviara algunos videos desde sus comentarios, desde ciudadano común y corriente. Entonces, nos hicieron llegar unos videos que vamos a ver a continuación para generar la discusión con Laura Marcela. Vamos a verlos, Laura, y ya continuamos. Buenas tardes, amigo Juvenal. Buenas tardes al doctor que lo acompaña en este evento. Para la ocasión he escrito el siguiente texto que me permito leer. En el año 1975 trabajé en San Isidro del Ariari, que en ese entonces era una inspección de policía en la jurisdicción del municipio de San Martín, aquí en el departamento del Meta. Me estrenaba como maestro enseñando a un grupo pequeño de estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria que se acomodaban como podían en el kiosco de palma de moriche de la plaza central del pueblo. Apenas iba yo a cumplir los 18 años de edad. Allí fue donde empecé a relacionarme con los policías que iban a almorzar al mismo lugar donde yo lo hacía todos los días de aquel año inolvidable. Me acuerdo perfectamente de Carvajal, de quien me hice gran amigo porque en las tardes, cuando no estaba de guardia, armábamos partidos de fútbol con los alumnos más grandes hasta que ya no distinguíamos el balón en la oscuridad de aquel gramado inmenso. Algunas veces nos íbamos a jugar carambolas al único billar de la pequeña población o nos quedábamos hasta tarde hablando de la vida y del trabajo hasta que los zancudos nos obligaban a buscar refugio, ya fuera en el comando de la policía o en la escuela donde yo habitaba un cuarto en el que apenas sí cabía una cama sencilla, una mesita de noche y un baúl. Los policías y los maestros en aquellos años éramos, digamos, personajes importantes en la comunidad. Y con Carvajal nos prestábamos algún dinero mientras llegaba el fin de mes. Me acuerdo que él era de extracción campesina y le gustaba sembrar yuca y plátano en esa vega del río Ariari. Cualquier día me invitaba a que aprendiera a abonar los pequeños cultivos o a fumigarlos. En ocasiones sacaba permiso y se iba a donde su familia, que vivía en no me acuerdo qué pueblo de la cordillera. A finales de noviembre de ese año, me trasladaron a otra inspección bien lejos de San Isidro y no volví jamás a saber nada de Carvajal, ese policía amigo y de buenos modales de mi primer año de magisterio. Tuve la fortuna, muchos años después, de relacionarme con otro policía, mi suegro, oriundo de la población de Ubaque, al oriente de Cundinamarca, padre de 7 hijos, era la persona más honrada del mundo. Fue por algunos años el encargado del economato del cuartel general en Villavicencio y tenía a disposición suya el dinero necesario para la compra de todos los víveres de la escuela de carabineros. Jamás malgastó ni se robó un peso de la plata destinada para tal fin, pese a la estrechez de su presupuesto familiar. Y se pensionó después de más de 30 años en el servicio sin haber propiciado agresión a nadie. Eran otros tiempos donde el policía, con su autoridad moral, corregía de la mano de la ley, donde vivir al lado de uno de ellos despertaba seguridad. Por él sus vecinos se sentían protegidos frente a la delincuencia. Tiempos aquellos, digo hoy, desde mi confinamiento en el apacible pueblo de Cumaral. Muchas gracias. Las Fuerzas Armadas en nuestro país, Colombia, están formadas por el Ejército Nacional, la Armada Naval y la Fuerza Aérea. La policía, que es un cuerpo armado civil, no forma parte de las Fuerzas Armadas. El
objetivo principal de la institución de la policía consiste en garantizar la convivencia ciudadana y la protección de la comunidad en general. Ese es el rol principal que debe cumplir la policía. Yo tengo el concepto de que, y es minoritario, de que la policía desafortunadamente tiene en sus filas personal que contraviene la formación y las directrices de su cuerpo. La policía es un cuerpo que no puede permitir que en sus filas haya lo que llamamos manzanas podridas, porque esas manzanas podridas han causado y seguirán causando situaciones contrarias a su deber y necesariamente manchan el buen nombre. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Guerrero Ruge, soy pensionado de la Policía Nacional. Pues en la opinión mía actual de la policía, ni los policías pensionados ni los activos estamos de acuerdo con el procedimiento que hicieron los dos compañeros allá donde le dieron muerte al señor en el CAI. Pero es una situación que por dos personas van a enlodar a toda la Policía Nacional. Aquí no están valorando en ningún momento todo lo que ha hecho la policía o lo que hace la policía todos los días a lo largo del territorio nacional. Están únicamente juzgando el procedimiento que hicieron dos policías. Desafortunadamente la policía es como los ratones. Cuando se comen el queso no dicen el ratón se comió el queso, dicen los ratones se comieron el queso. Igualmente en la policía es igual. No dicen el policía se la embarró, sino fueron todos los policías. Y otra cosa es, antiguamente se respetaba a la policía. Yo entré en el año 1975 a la policía, me retiré en el año 99, casi en el 2000. Trabajé 24 años en la policía. En ese tiempo sí se respetaba a la policía. Y si no lo respetaban a uno, se hacía respetar. Pero sí había un respeto en la policía. Hoy en día, desafortunadamente, del año 2000 para acá, ha sido totalmente diferente. Las leyes están a favor de la delincuencia. El policía prácticamente se tiene que esconder de los bandidos. Es la realidad. Se tienen que esconder. A mí me da tristeza ver los policías cómo se tienen que esconder. No pueden actuar. Pues no se está justificando nunca, como le digo anteriormente, no se está justificando el procedimiento de los policías, los que hicieron eso. Nadie está de acuerdo, ni la ciudadanía, ni nadie. Y en las protestas, pues menos, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pues la gente puede protestar, pero es que se infiltró una cantidad una muchedumbre que solamente van de vandalismo. No, la gente decente puede protestar y pueden decir lo que les estime conveniente, pero desafortunadamente esas protestas que se han hecho, se han infiltrado mucha gente para dañar esos CAI. ¿Quién paga todo eso? Hoy en día la ciudadanía, nosotros mismos tenemos que pagar eso. Bueno, Laura, ¿cómo le parecieron esas intervenciones de los colaboradores con este programa de Diálogo en la Cumbre y en su intervención muy espontánea o reflexionada acerca de cómo ven la situación del fenómeno de la policía? Pues yo creo que el debate que se ha dado como en los últimos tiempos, porque arrancó a finales del año pasado cuando se hizo el paro estudiantil en noviembre, que hubo desmanes, especialmente en Bogotá, en Cali, donde hubo toques de queda, y que se había, digamos, como paralizado un poco por la pandemia. Es una discusión que se viene dando a lo largo de cada vez que hay movilizaciones sociales en el país, y es el uso excesivo de la fuerza que ha tenido la policía, el SMAT,
frente a la movilización social. Y es muy interesante ver, por ejemplo, la reflexión que hace el profesor, cómo hace unos años el policía y el maestro eran unos actores importantes y respetados dentro de las comunidades. Y yo, cuando estaba, digamos, hace un momento viendo el video, pensaba en eso y tiene razón. Digamos, cuando yo estaba pequeña, me acuerdo que habían unos policías en Moniquirá que eran, digamos, reconocidos por la comunidad, Sargento Reyes, por ejemplo, ¿sí? Que me acuerdo que eran personas respetadas en el municipio porque ejercían una labor comunitaria, de ejercicio comunitario, de protección de la comunidad, que se ha ido perdiendo de alguna manera también por las dinámicas del conflicto armado en Colombia. Y es que a partir del recrudecimiento de la guerra y del conflicto armado, pues la policía tuvo que migrar a no una formación comunitaria, sino a una formación también con mucho énfasis en militar para poder atacar la guerra de guerrillas que se vivió en Colombia. Y a partir de ahí ha perdido un poquito, o se ha desdibujado un poco ese papel comunitario que debe tener la policía en las comunidades, en las regiones, en las ciudades, en los barrios. Y el fenómeno que se está viviendo hoy en día de un rechazo generalizado hacia el papel de la policía, con todos estos videos que las redes sociales de alguna manera han viralizado, y que de todas maneras a mí me parece que el instrumento de las redes sociales ha servido también para mostrar otra cara de la moneda, la realidad, y no dejarlo solo en el discurso. Es preocupante frente al ejercicio que están ejerciendo, y no se podría generalizar, decir que todos los policías son malos, que todos los policías son crueles, que todos los policías, porque pues cuando uno generaliza, reduce el análisis de lo que está sucediendo, pero sí trae unos elementos interesantes para la discusión que tienen que ver con las líneas de formación que están teniendo la policía, porque es que además los muchachos que entran a la policía, digamos estos patrulleros que son los que se enfrentan, son jóvenes iguales a los que están en las calles, de la misma condición social, con las mismas restricciones de acceso a educación que están al otro lado de las marchas. Entonces, yo creo que por un lado, sí es importante hacer el debate y la reflexión sobre la reestructuración de la formación al cuerpo de policía en Colombia, frente a enfatizar más esa formación comunitaria y en derechos humanos, y no tan militar, que es digamos, es un ejercicio que debe cumplir el Ejército Nacional en la defensa. ¿Sí? La policía no es un cuerpo de defensa, sino de atención comunitaria. Entonces, yo creo que ahí el debate y la reflexión es válido. Y por otro lado, creo que el gobierno tiene ahora un reto muy importante, porque considero que el próximo año va a ser un año de muchas protestas. La manera también de provocación mutua, porque también hay dentro de la protesta social provocación al ESMAD, pues eso generaría, digamos, mucha violencia y mucha represión, que es importante que se tomen las medidas desde el Estado para que eso no suceda, y desde una reflexión, digamos, de autocrítica que no se ve claramente en este momento, digamos, desde lo que ha pasado. Considero que, pues, que sí hay que hacer una reforma, y que la protesta social es un derecho constitucional, y creo que eso es importante que también la fuerza pública lo entienda, desde lo que significa la protesta social como un ejercicio democrático, no como una estigmatización a la protesta, porque también puede uno observar que hay una estigmatización a la protesta que se ha venido dando desde hace varios años, que es lo que genera esa olla a presión
de rechazo y de rechazo mutuo entre los protestantes y la policía a los protestantes. Entonces, yo creo que ahí también es muy importante que se haga énfasis en la formación de la policía sobre lo que significa la protesta social y no estigmatizarla, porque en últimas busca o la protesta está reclamando derechos no solamente para los que están protestando, sino para toda la población, en el caso de la educación gratuita, etcétera. Entonces, pues sí, es una reflexión que además en este momento está muy polarizado el país frente a este tema. Entonces, también se reduce todas estas luchas y estas causas sociales por las que la gente se moviliza, queda reducido a un titular de un noticiero donde muestran que acabaron con la catedral, que acabaron con la alcaldía, que destruyeron las calles, y pues también la reflexión va también para los manifestantes, ¿no? Como un reto. Creo que el otro año ese es el principal reto que tiene, digamos, como la protesta social, porque yo creo que el país iba a entrar, digamos, como en un periodo de movilizaciones muy importante, pero pues también hasta dónde las personas que se movilizan logran neutralizar esta gente que se infiltra en las marchas y que son las que cometen los desmanes. Y por el lado, digamos, de la sociedad civil y por el lado del Estado, digamos, de la policía, pues también, pues si hay provocación, va a haber mucha violencia alrededor de las protestas y pues eso lo que podría llevar es a lo que te decía hace un momento, a recrudecer, al rearme de grupos ilegales de un lado y del otro, a muchos movimientos estudiantil irse a alzarse en armas, porque pues cuando hay represión, pues se responde con más violencia. Entonces, pues es un debate interesante que creo que está arrancando, que está muy polarizado, pero que hay que mirar las aristas desde cada orilla. Sí, Uh-huh. eso está muy bien, Laura. No, es un tema para abordarlo profundamente en el marco de las reformas que siempre se han anunciado con relación a la policía y a otros entes de carácter gubernamental y que cumplen funciones del Estado. Eh, Dejaríamos como unas preguntas acá para que la, la audiencia también debata allí, porque este es un tema público, ¿no? Evitar pues la polarización y que se encauce realmente una transformación seria, profunda de la policía, pues que lo requiere de todas maneras un país. Yo veía una entrevista en la policía argentina, tiene el carácter civil y hace hasta manifestaciones, tiene el derecho a pedir, a hacer peticiones y el gobierno actual de la Argentina aceptó un reajuste salarial, aceptó también crear una universidad para la policía con el fin de que los formen en derechos humanos. Y mire una serie de preguntas que dejamos aquí en el ambiente para que los pobladores de estas regiones pues los analicen y se genere más esta discusión. Bueno, ¿cuál es el poder de la policía? Se requiere una reforma estructural, la formación de la policía, porque en la Escuela de las Américas, a nivel internacional, y en las policías aquí, las Escuelas General Santander, y las policías como la de Vélez, que también hay una, y se forman a los jóvenes nuevos policías. ¿Cuál es la función y los roles de la policía? ¿La policía es un cuerpo civil o un cuerpo militar? ¿Qué pasó con la seguridad democrática que generó el gobierno de Uribe Vélez y lo que puede ser una seguridad ciudadana, una seguridad económica, medioambiental, una seguridad humana, y es una serie de alternativas de transformación que se deben presentar frente a este debate que no puede ser como muy elevado pues en los ánimos, sino en las formulaciones de profundidad.
Entonces, vamos a hacer una nueva pausa en este programa de Diálogo en la Cumbre por los tiempos y ya continuamos con Laura Marcela. Bueno, y culminando este programa con la participación a quien le agradecemos bastante a Laura Marcela Acuña Santamaría, politóloga moniquireña, pero con incidencia de este programa para las provincias de Ricaurte y de Vélez, en Santander y Boyacá. Sería muy importante comentar también, Laura Marcela, de que a veces los ciudadanos, los pobladores ven los fenómenos, pero no actúan, no se manifiestan. Se habla de que no tienen conciencia social. Los filósofos, y yo me inscribo en esa línea por la formación también, pues hablamos de que se debe llegar a un nivel de autoconciencia, un nivel superior a la conciencia, para que la autoconciencia tiene que ver con la apropiación de los fenómenos para la transformación. Y en eso tenemos que vincularnos. Los pobladores de base, los campesinos, los trabajadores, las clases medias, las clases empobrecidas, que tienen que, con esta pandemia, no llegar a la nueva realidad para que continúe la misma situación anterior, sino una pospandemia más participativa para el cambio de tantas cosas que se deben modificar. ¿Cómo hablar entonces de esa conciencia que deben tener los pobladores y los ciudadanos para intervenir, Laura? Yo creo que es muy importante como 2 o 3 elementos. El primero es el de la organización comunitaria, ¿cierto? La cultura ciudadana y la movilización, digamos, desde el punto de vista de no de movilizarse en el vandalismo, sino esa organización que permita a las comunidades la defensa de sus territorios en todos sus componentes, ¿no? Si hay unas comunidades organizadas, si hay unas comunidades en las que entienden que hay que defender la quebrada, que hay que no contaminar la quebrada, que generen cultura ciudadana, educación, digamos, educación ambiental, alrededor de sus territorios como defensa de los mismos, pues ahí hay un paso avanzado en no permitir que se acabe por ejemplo, con los ríos, con las quebradas, que haya deforestación, etcétera, porque si el ciudadano, si las comunidades están apropiadas de sus territorios, pues no hay cabida a que lleguen empresas extranjeras, multinacionales, a acabar con los páramos, por ejemplo, con el páramo de Santurbán, que ahí ese es un ejemplo interesante de cómo la comunidad organizada, consciente de la defensa de ese ecosistema, no ha permitido, por lo menos hasta el momento, que haya una explotación minera en el páramo de Santurbán. Entonces creo que ese, por ejemplo, es un elemento importante de referencia que pueden tener las comunidades alrededor de la defensa de los territorios. Otro tema, por ejemplo, que tiene que ver mucho, por ejemplo, con Moniquirá y la región, y es la defensa de la panela como un alimento ancestral, con esta discusión que hace unos días se dio, que una multinacional quiere patentar la panela, si es el sustento de muchas familias campesinas, de las comunidades de nuestra región, que además ha sido parte del conocimiento ancestral que se ha venido dando de generación en generación y que hoy día hace parte de la economía de la región. Si los mismos paneleros de la región, los campesinos que la producen, defienden este alimento como un producto ancestral de la región, pues no habrá cabida a que multinacionales
pretendan patentarla como un producto para exportación que finalmente no le va a dejar ningunos beneficios económicos a la población campesina que es propia, digamos, de estos productos como la panela y sí entregarle como todos esos beneficios a multinacionales que pretenden patentar un producto que es ancestral, que es artesanal, que además sostiene cientos y cientos de miles de familias en toda la región. Entonces, creo que ahí, cuando la gente identifica que eso hace parte de su arraigo, que eso hace parte de su cultura ancestral, la puede defender. Eso es. No, bien interesante. Entonces, lo que queda aquí en el ambiente es que se debe fomentar la organización, la participación, las acciones, la lucha pues muy clara y definida. Hasta en lo político también se debe participar. Ese es un derecho inalienable de los ciudadanos. Ese es el mensaje y lo queremos ratificar con un video que a continuación vamos a ver ya en la culminación de este programa, agradeciéndole a Laura Marcela su participación y con su mensaje final, Laura Marcela. No, pues primero muchas gracias, profe, por la invitación, muy interesante esta conversación. A todos los televidentes, pues también muchas gracias por escuchar estas reflexiones que solo buscan encontrar elementos que les sirvan a las comunidades para la defensa de esto que decimos, que es la defensa de nuestros territorios y todo lo que aquí nos mantiene, digamos. Y pues nada, felicitarlo nuevamente por este espacio, que sigan en ese ejercicio comunitario de formación también, porque este tipo de programas también ayuda a la formación de públicos, como se habla en las artes escénicas, de las comunidades para dejar sembrada una semilla que permita a las comunidades la participación ciudadana como participación que promueva y defienda a las comunidades y no estigmatizada como se ha venido, digamos, dando carrera en los últimos años. Bueno, agradeciéndole inmensamente por su participación, por este tiempo y por los excelentes aportes que le ha hecho, sobre todo a las comunidades de estas regiones, de la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Entonces vamos a terminar este programa, los dejamos con este video y los esperamos en una próxima edición del programa 180. Si les preguntaras a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, que a qué clase social pertenecen, ¿qué crees que te contestarían? Probablemente lo mismo que contestarías tú. Yo clase media. Y lo más seguro es que la inmensa mayoría de ellos no lo sea. Precisamente ese, es el origen de muchos de los problemas con los que convivimos en este país. La falta absoluta de conciencia de clase. Nadie nos habla de ella, nadie nos educa para tenerla, pero es lo que nos une como individuos y lo que nos da fuerza como grupo. Por eso, hay un interés especial en que se confundan términos. Si necesitas trabajar y recibir un salario para poder vivir, perteneces a la clase obrera, perteneces a la clase trabajadora. Es así de simple. A menudo, la gente relaciona erróneamente el tener un buen sueldo con pertenecer a una clase social superior. Pero si perder tu trabajo implica perder tu única fuente de ingresos, entonces perteneces a la misma clase trabajadora, seas cajero, barrendero, periodista o ingeniero. La clase media, por su parte, es aquella que sí puede permitirse no trabajar si así lo decide. Aquella que puede vivir de rentas, propiedades, inmuebles, tierras, inversiones, sin necesidad de recibir un sueldo derivado de su trabajo. Esas rentas pueden ser heredadas por haber nacido formando ya parte de esa clase media, o ser adquiridas por haber pertenecido a la clase obrera y haber tenido un trabajo estable y bien remunerado que te haya permitido invertir y subir ese difícil escalón. Tener conciencia de clase ayuda a entender la realidad en la que vives, ayuda a asumir tu parte en ella y ayuda a fomentar el respeto y la solidaridad entre iguales, que poco o nada tiene que ver con el tan extendido paternalismo entre no iguales. Pero como esa conciencia brilla por su ausencia, la gente no sabe todavía cuál es su posición en las relaciones de poder en las que nos movemos a diario. La gente, desgraciadamente, no sabe todavía quiénes son sus iguales.
prefieren vivir bajo la comodidad que les proporciona la falsa idea de pertenecer a una clase social superior a la que realmente pertenecen, aunque hacerlo implique necesariamente dejar de luchar por llegar a donde ya crees haber llegado. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.